¿Y si te dijera que el talón no fue lo que mató a Aquiles? ¿Y si su verdadera debilidad no fue una parte del cuerpo, sino algo mucho más profundo? Esta no es la historia de un simple guerrero. Es la tragedia de un hombre que parecía invencible, pero por dentro se estaba rompiendo. Hoy conocerás la verdad detrás del mito. La verdadera herida que condenó a Aquiles no la causó una flecha, sino el amor, la traición y la pérdida. Prepárate, porque esto no es historia, es un reflejo de lo que somos todos. Aquiles nació para ser leyenda, hijo de una diosa inmortal y un rey humano. Su destino estaba escrito con sangre y gloria. Su cuerpo, bañado en las aguas del río Estigia, lo volvió casi invulnerable, casi. Desde joven, Aquiles fue criado para la guerra. Educado por el centauro Quirón, se le enseñó todo: combate, medicina, estrategia, incluso música. Pero no se le enseñó a manejar sus emociones, porque nadie puede enseñarle a un semidios a ser humano. En el campo de batalla era una tormenta viviente. Su espada cortaba el viento, su escudo detenía ejércitos. Y sin embargo, fuera del combate, era silencioso, distante, perdido, porque en el fondo, Aquiles no era un monstruo de guerra. Era un joven que no sabía cómo amar sin destruir. Y su verdadera debilidad no estaba en el talón, estaba en su corazón. En el caos de la guerra de Troya, hubo una sola persona que lo mantenía humano: Patroclo, su compañero, su sombra, su reflejo. Patroclo no era el más fuerte ni el más temido, pero era el único que podía hablarle al oído y calmar su furia. El único que podía tocar la parte de Aquiles que aún no se había endurecido con el acero. Algunos dicen que eran amigos, otros que eran amantes, pero lo que importa es esto: Aquiles solo era humano cuando estaba con Patroclo, y cuando Agamenón le robó su honra, cuando Aquiles decidió no pelear, Patroclo tomó su armadura y fue a la guerra en su lugar. Quería inspirar a los griegos, quería proteger el honor de su hermano, pero ese acto lo condenó, y también a Aquiles. Cuando Aquiles recibió la noticia, no gritó, no lloró, simplemente se quebró por dentro. Los soldados que lo vieron cuentan que su mirada se volvió oscura, como si algo dentro de él hubiera muerto también, porque cuando Patroclo cayó, lo poco que quedaba de Aquiles como hombre murió con él. No fue la muerte de un compañero, fue la destrucción de su única conexión con la humanidad. Y entonces, la furia se desató. Aquiles no volvió al combate por honor, ni por los griegos, volvió por venganza. Y en su camino, el suelo temblaba. Los troyanos no enfrentaron a un hombre, sino a una bestia desatada por el dolor. Y cuando llegó a los muros de Troya, no buscaba gloria, buscaba a Héctor, el príncipe troyano, el asesino de Patroclo. Y cuando lo encontró, no hubo duelo, hubo ejecución. Héctor cayó, no por estrategia, no por fuerza, cayó por el odio puro de un hombre que ya no tenía nada que perder. Pero lo más brutal no fue la muerte, fue lo que vino después. Aquiles ató el cuerpo de Héctor a su carro y lo arrastró durante días, ante los muros de Troya, ante los ojos de su padre, su madre, su pueblo, no como advertencia, sino como castigo, porque en ese momento Aquiles ya no era un héroe, era un monstruo hecho de rabia. Los dioses lo habían advertido. Si mataba a Héctor, viviría con gloria, pero moriría pronto. Días después, una flecha guiada por Apolo atravesó su talón. Pero no fue la flecha lo que lo mató, fue la culpa, el dolor, la pérdida. Aquiles murió. ¿Cómo vivió? Entre la gloria y la tragedia, él fue enterrado junto a Patroclo. Su nombre quedó para siempre ligado a la guerra, pero detrás del mito del invencible, había un joven que solo quería ser amado, un hombre que no supo manejar su poder, un alma rota que nunca se curó,
El verdadero talón de Aquiles no era su talón, era su corazón. Ese fue su punto débil, ese fue su destino, y ese fue su castigo.